Maonita Escucha, un programa con... Bueno, muy buenas, estamos en emisión Maonita. Estamos hoy con Álvaro Martín, que es profesor de la Universidad de Valladolid y también en su recorrido profesional ha sido director de cine y nos va a contar hoy, en el día de hoy, junto a Marina, junto a Alejandra y junto a Leo y yo, Johannes, cómo ha sido su vida profesional, cómo ha sido su carrera... Quiero decir, su carrera de formación, cómo lo ha llevado, qué es lo que le ha aportado a que a día de hoy esté aquí con nosotros. Y bueno, también mencionar los premios Goya, que ha estado nominado y cuáles son sus... Candidato. Ha sido candidato. Bueno, pues bienvenido seas, Álvaro. Muy bien, buenos días, buenas tardes, buenas noches y gracias por invitarme a este programa. La primera pregunta, más o menos, para que nos cuentes, esto es como una charla. Vamos a decir una charla. Charlando. No, exactamente. Charlamos. ¿Quién es Álvaro para ti? O sea, ¿cómo lo proyectas? ¿Cómo proyectamos la propia identidad desde fuera? Sí. Esto es muy curioso porque dependería de si nos miramos hacia nosotros mismos o cómo nos miran los demás. Y la diferencia entre cómo me miro yo a mí mismo o cómo creo que la gente me mira y cómo eso responde en mi propia proyección y en mi autoestima, ¿no? Yo diría, si me voy a la nota biográfica, pues Álvaro es una persona nacida en Valladolid hace 29 años. Estamos ahí con Valladolid. Y que, digamos, en un momento dado de su vida estudió filosofía en la Universidad de Salamanca. ¿Cómo te dio por estudiar filosofía? Sí se puede. Pues yo creo que, yo creo que llegamos como a este periodo, ¿no? En el que uno tiene que estudiar como la carrera que quiere hacer o qué es lo que quiere estudiar, ¿no? Sí, se supone. Y la gente evidentemente no tiene ni idea de qué hacer, porque le estás pidiendo a alguien de 16, 17, 18 años, siendo optimistas... Decide tu vida. Decide tu vida. Claro. Sí, porque a mí me ha pasado, o sea, y creo que a todos los que estamos... A todos. Aquí, Bueno, sí, a todos. Una cosa hay algunos que se confunden y eres capaz de cambiar Por rápido. eso mucha gente que se cambia siempre primero Sí, de carrera, sí, se es cambia muy un típico, muy montón. típico. Y luego suele haber carreras, digamos, que son carreras que la gente como que se mete porque no sabe qué elegir, ¿no? Publicidad, podemos meterlo ahí a lo mejor. Sí. Bueno, pues esto no me piden nota, entonces Sí. no será muy difícil. Depende de la universidad. Depende de la universidad, pero hago cosas así creativas, entonces es guay, entonces pues me meto ahí, ¿no? Y muchas carreras de humanidades yo creo que adolecen de lo mismo. Pues algo así de humanidades, me gusta leer, pues bueno, me voy a meter a hispánicas o a traducción o a literatura comparada, filología. Yo en mi caso no sabía muy bien qué hacer. Yo creo que todavía tampoco lo sé, a lo mejor podemos decir. Pero bueno, pues digamos en segundo de bachillerato vi que de las asignaturas que yo estaba cursando en ese momento era como la que más me llamaba la atención, la que más interesante me parecía y dije, bueno, pues ¿por qué no? Claro, yo esto te digo viniendo de un bachillerato tecnológico, de hacer física, matemáticas... Wow, vaya cambio, ¿no? Claro, aborrecer todo eso y de repente haber algo que me gusta, entonces por eso podemos decir que digo, pues esto me llama de repente, ¿sabes? Estoy aquí preparándome en teoría para ser ingeniero sin tener ningún interés en nada de esto relacionado con la ingeniería, ¿no? Sí. Entonces, bueno, yo creo que es un poco una decisión pues que se toma en un momento dado, tampoco lo hice muy, muy convencido. Y de hecho luego durante la carrera yo lo que quería era meterme, ya cuando por fin dije, vale, pues yo lo que quiero hacer es estudiar cine, ¿vale? Fue ya cuando dije, vale, pues esta filosofía pues está bien, me interesa, pero lo que me gustaría es hacer cine. Entonces ahí es cuando yo ya digo, vale, pues a lo mejor yo lo que quiero estudiar es esto y no filosofía. Entonces ahí podemos plantearnos un cambio, no un cambio. Y el cine, cuando empiezas a estudiarlo es cuando has terminado filosofía, los posgrados, ¿no? Yo literalmente nunca pude estudiar cine. Bueno, comunicación audiovisual. Sé No, que hay tampoco he grados... hecho. O sea, digamos, yo lo que he estudiado posteriormente ha sido como másters de cine. Sí. Tengo 2 posgrados de cine, pero digamos desde un ámbito teórico, puramente teórico. De análisis de imagen, historia del cine, estética del cine, de esas ramas. Yo lo que me hubiera gustado hubiera sido pues a lo mejor ir a una escuela de cine y estudiar cine en un contexto, vamos a decir, profesionalizante, como pues, el que va a una escuela de ingeniería para ser ingeniero. ¿Cuál es el problema en las escuelas de cine? Eso, importante conocerlo. ¿Cuál creemos que es el problema en las escuelas de cine? Son privadas.
Bueno, Hay públicas también, pero aunque sean públicas. yo creo que muchas de la formación que se da es como muy teórico, no es tanto práctico. O por lo menos las salidas profesionales como que... No, a veces dan práctico, o sea, digamos... El problema es el dinero que La cuesta pasta, ¿no? entrar, sí. O sea, estamos hablando ahora mismo, no vamos a dar nombres aquí porque no nos patrocinan, No. pero estamos hablando de una escuela de cine en Madrid, viene a costar al año en una horquilla que nos va de los 8.000 a los 12.000 euros al año. Claro, eso al terminar son 4 o 5 años, échale 4 40.000, años, vamos a 50.000 decirle euros. 50.000 euros. Más vivir en Madrid. Claro, una ciudad súper barata. Muy barato. O sea, Madrid, ciudad de vacaciones. Entonces, ¿qué nos pasa? Que nos estamos poniendo que hacer la carrera en una carrera que no tienes tiempo, digamos, para trabajar, tener otro trabajo, porque estamos todo el día pues, haciendo proyectos, haciendo determinadas cosas, se nos está yendo a 80.000 euros a lo mejor. Después, claro, los materiales que a lo mejor te hacen falta a ti para grabar, aunque te No, los eso- preste la escuela. No, no, sin entrar en eso, digamos, simplemente a los 50.000 euros que nos vale la carrera, le metemos 1.000 euros al mes por vivir en Madrid, Estancia. de Sí. alquiler, estancia y tal, 12.000 euros al año, 4 años, pues son 48.000 euros. O sea, te vas ya a los 100.000 euros. Casi 100.000 ¿verdad? euros. O sea, de la nada, ¿eh? Sí, sí, sí. Entonces, claro, eso no está al alcance de todo el mundo, que esto es una problemática que hay en el cine, literalmente. Hace como un año salió un estudio, Reino Unido, en torno al 65% de la gente que trabajaba en el cine venían de clase media o clase alta. 65% estamos hablando, o sea, es un porcentaje muy alto. Y en España yo creo que es todavía más alto este porcentaje. En España a lo mejor podríamos hablar 70-80% a lo mejor. Y esto descontando a toda la gente, digamos, de vieja escuela, que llevan ahí desde que entraron a los 15 años y tienen ahora 60, Sí, que vienen de clases más humildes, porque ahora, digamos, se ha profesionalizado todo, pero bueno, que esto pasa en todas las carreras, en casi todos los ámbitos, digamos. Vamos a hacer un modelo americano de, ahora lo estamos viendo con los másters, ¿no? Sí. Tú estudias una carrera, pero eso no vale para nada y tienes que hacerte un máster y según el máster que hagas, pues así va a ser tu futuro, así van a ser tus posibilidades, ¿no? Entonces... Vale, una pregunta. ¿Tú ya habías tanteado con el cine antes de haber empezado, más o menos? Quiero decirte, antes incluso de haber entrado en filosofía a estudiar el grado, ¿habías hecho cortometrajes, vídeos? No, nada, no, nada. nada. Yo empecé en esto, digamos, a raíz de, bueno, pues durante la carrera yo no iba mucho a clase y a raíz de tener tiempo libre, pues digamos, pues un día escribí un guión y puse en Twitter y en 20. Flipa 20, ¿eh? ¿Qué sería de 20 de Imagínate. Ya 10 años, cerrado ya, más o menos. 10 años lleva cerrado. Sí. Cerrado no, pero sí que ya empieza a Decayó, caer. sí. A caer Sí, ya. a mí me mandaron un mensaje de ¿quieres bajar todas tus fotos ahí? Sí, en 2016. Bajé 15. toda mi adolescencia ahí en comprimida. La tengo ahí en casa. Fotos de. Bueno, no voy a especificar. La cosa. Las fotos de Twitter. Las fotos de Twenty. Sí, es que Ojo, no se valora lo suficiente lo que era eso. O sea, quiero decir. las fotos salían de cualquier manera, nadie nos daba posaba, igual. es como en plan de... No sabes Y ni era a quién hacías maravilloso. fotos, lo subías todo, es como... Era maravilloso. No había O control. sea, ni tú ves nada. ahora lo que es Instagram y dices la presión que tiene la gente por publicar, Sí. porque se me vea mono, porque se me vea guapo, por esta no, por estoy una hora pensándome si subo esta foto o no. Y ya no solo de fotos que se van a quedar en el muro, sino incluso de una story. Sí, Sí. stories. Sí, sí. Yo se lo he visto de que está media hora pensándolo y al final la suben mejores amigos. Y yo, tía, pues No la subas. no sé qué decirte. ¿sabes? Nos hemos metido una presión, pero todos, ¿eh? O sea, yo el otro día además hice una copia de las fotos de Instagram y al hacer la copia, pues vi las fotos que había subido al histórico del Instagram de Stories. Y digo, cuando yo me hice Instagram era súper libre en esto. O sea, subía lo que quería, ponía cualquier bobada en el story, ponía tal. Ahora me pienso cada story igual 10 minutos pensando, subo esto, subo esta otra, retoco esta por el Snapseed primero, borro esta la gente esta que está aquí detrás. Entonces, un nivel de antinaturalidad. Como si te Pero pagaran por ello, ¿no? Exactamente. Y no es así. Pero también Y te es juzga muy la fuerte gente, eso. ¿eh? La gente también te juzga, desgraciadamente. Quiero decirte que... ¿Tú crees que me juzgan? No juzgarte, pero sí es como el contexto de la presión que tienes de qué es lo que van a pensar de mí por la foto, qué es lo que estoy proyectando, en qué me puede afectar con, yo qué sé, puede ser con mis compañeros de trabajo, en un futuro, que muchas veces es como, cuidado con lo que publicas, no vaya a ser que después te arrepientas. Pero ¿y no crees que a la gente la mayoría le da igual? Sí, En el fondo. sí, pero tú tienes la presión de... O yo De qué sé, agradar.
muchas veces. O yo sea, me creo parece que- tan tremendo, tan terrible. O sea, es que hace poco, además, descubría pues una amiga que vive por y para esto. O sea, está obsesionada con esto. Subirse pues esta foto, esta otra foto. Y digo, la antítesis de lo que decíamos que era Twenty, ¿no? Y en este punto, pues me dio con otro amigo por mirar los seguidores que tenía esta chica, como 7.500 seguidores. Digo, hostia. 7.500. Sí, y yo digo, claro, pues normal que cada foto se la piense muchísimo y se quede rayada ahí, fotos ahí súper guapas, súper sugerentes, vamos a decir, se sexualiza a sí misma, no pasa nada, todos lo hacemos, ¿no? Pero luego casi todo eran bots. Uf. Ya. Y se lo dijimos y nos dijo, sí, es que compré bots para que estuvieran ahí y aparentara que me siguen Mucha gente. mucha Sí, sí. gente. Pero de hecho, los famosos también lo hacen. O sea, nos dijo Bea ayer que Selena Gómez tiene no sé cuánto... En el documental que vio ella hace unos Sí, años, que está en HBO. el 70%, Fake Famous es Sí. el documental, que aproximadamente el 70% de los seguidores de Selena Gómez eran bots. Sí, lo Pues eso es estuvimos viendo ayer, delirante. y tenía unos Claro, eso es 400, delirante y es la sí. antítesis del Twenty, claro, en ese sentido. Sí. Y ponerte presión a ti mismo para satisfacer a un grupo de bots. El cual bots. no conoces. Bueno, los bots ya ni los contamos, los pero es contamos. que después ya las personas como los cuales les va a dar un poquito igual. Sí. Es como a lo mejor 4 o 5 personas que son las personas más íntimas que tienes o las personas más o menos que se fijan en ti. Sí. Tremendo. pero bueno. ¿Por qué estábamos hablando de Twenty? Porque estamos hablando de tus fotos y demás. Sí, bueno, de tu la historia, pregun- tu la recorrido. pregunta principal en sí. Ah, porque Tu yo recorrido puse, por el vale, cine, vuelvo, claro. recupero. Exacto. Puse un enlace de, oye, que quién quiere hacer un cortometraje, quiero hacer un cortometraje, y pues salieron amigos y grabamos este primer cortometraje, el cual no voy a mencionar aquí porque no quiero que nadie busque. Y a raíz de esto, digamos, pues seguimos haciendo cortometrajes y haciendo cortometrajes y ya nos encargaron, oye, pues ¿y qué tal si haces un videoclip o qué tal si haces un spot? Y digamos, poco a poco, pues lo que empezó siendo amateur se fue haciendo como más y más profesional. Que es algo especialmente duro, sobre todo en un medio como es el cine, que es muy caro, muy elitista, muy... Necesitas un cierto equipo para garantizarte un cierto nivel técnico en ese sentido. Sí, pero yo creo, yo al menos como lo veo, ¿eh? El cine es como, tú puedes grabarlo, puedes encontrar los medios más o menos y lo puedes hacer más o menos profesional. Pero después yo creo que el problema llega en la distribución. Es como en plan de, ¿cómo haces que lo que has grabado y la obra que has hecho lo reconozca la gente? Porque yo lo veo todavía más complicado todavía. Sí, yo creo que es tanto o más complicado. Y no solo pasa en cine, pasa en novela directamente. O sea, yo, por ejemplo, yo publiqué una novela el año pasado, ¿Cómo se titula? Grita viva en Las Vegas, se puede comprar en Amazon, y librerías seleccionadas. ¿Y de qué va más o menos? ¿Nos puedes Es introducir? una road movie con mucho sexo, muchas drogas y mucho rock and roll, podemos decir también, porque es al final lo menos polémico, las tres cosas, ¿no? Entonces, claro, yo cuando publiqué esta novela me vi en... O sea, realmente me di cuenta de lo que cuesta mover algo así y de lo difícil que es darte a conocer, o en este caso competir con el último libro de, por decir a alguien, Belén Esteban. ¿A través de Amazon no se puede publicar o Sí, autopublicar? está publicado a través de Ah, Amazon. vale, autopublicar, O sea, la cosa es, yo tenía la novela hecha, que está muy bien, y soy súper autocrítico, pero está muy bien, y la mandé a distintas editoriales. ¿Qué pasa? Las editoriales grandes te dicen, ¿cuántos seguidores tienes? O sea, que ya directamente es como, Sí. ya no nos importa la obra. Es No como, me suena ¿quién tu eres? nombre, no me suena tu nombre, entonces dime tu Instagram por si acaso no me suenas, pero tienes 100.000 seguidores que no son bots, y me puede interesar eso, ¿vale? Claro, el potencial que tienes ya. Las editoriales grandes son para así. vender. Sí. Y estamos hablando de un negocio que el 70% de las editoriales son Penguin Random House o Planeta. O O sea, sea, cuando vamos a una librería, aquí en España sí. sí, es una de esos dos. El 70%. ¿Qué pasa? Que luego hay un montón de editoriales pequeñitas que viven a la sombra de estas y muchas de ellas que, digamos, la única ganancia que tienen es ganar el libro, de vender, de que yo publique un libro, mis amigos compren el libro, mis alumnos compren el libro, mis familiares compren el libro y ya estamos haciendo negocio ahí. Y yo eso era algo que me negaba. O sea, yo cuando una vez tuve el rechazo de estas editoriales grandes, llegué a las editoriales más pequeñas, medianas, y sí que hubo muchas que dijeron, nada, te publicamos el libro.
con unas condiciones que no me satisfacían en ese sentido, de hostia, ¿cómo vais a ganar? ¿Cuánto se va a mover? ¿Cómo se va a mover? Y era al final todo movido, digamos, en un ciclo de, hostia, pero es que vais a hacer dinero con el hecho de que yo venda mi libro a mis conocidos, vais a ganar dinero, y me parecía como súper mal, súper feo. A esto añadimos que algunas de estas editoriales, como juegan con la ilusión de la gente lo que quieres publicar, te piden dinero. Te dicen, ¿quieres publicar el libro? Muy bien, Johannes, pues 1.500 euros. O sea que ya estás pagando antes incluso de publicarlo. Tú estás pagando la mitad, la editorial dice que ellos pagan la otra mitad y el libro se publica. Entonces yo dije, esto me niego, ¿vale? O sea, me niego. O sea, esto lo veis, ¿cuántos libros hay que le veis? Y dices, este libro es súper fea la portada, es terrible, esto no se vende. ¿Por qué está ese libro publicado? Por necesidad así, porque alguien lo Porque ha a alguien le haría ilusión, sí. la editorial quiere hacer el negocio, tú le pagas a la editorial 1.500 euros, la editorial ya ha ganado ahí 1.500 euros, los libros que vendas en tu círculo de amigos ya es más dinero que sea la editorial, y la editorial le da igual que ese libro se mueva o no, porque ya ha hecho el negocio. Sí, Yo hay leí- como oligopolio así de la En España, luego pasa una cosa, en España, que nos demos cuenta de la magnitud del problema, estamos hablando, al año se publican unos 80.000 libros. 80.000. Y cerca del 75%, 80%, esto es gordo, no venden más de 100 libros. O sea, es una pérdida de dinero Madre brutal. Del dinero, de papel, de todo, claro. Sí, sí. Esfuerzo. De esfuerzo. Entonces yo en este punto yo dije, pues antes de que lo publique una de estas editoriales y que aceptar una de estas cláusulas, prefiero autopublicarlo con Amazon. El libro va a quedar bonito, va a quedar súper bonito, el libro es súper bonito, en pasta dura súper precioso, y el dinero quedármelo yo. Y ese dinero pues gastármelo con mis amigos en cenar o en lo que sea, y es lo que he hecho de momento. Entonces, eso es un poco cada uno lo que quiera, pero a lo que volvimos con tu pregunta es lo difícil que es cuando tienes una obra artística, de cine, audiovisual, de teatro, de lo que darla sea. a conocer. Sí. ¿Por qué? Porque a día de hoy todo el mundo produce algo. O sea, esto no es como hace 40 años donde solo la élite escribía libros, o vamos, o toda la historia. Sí. Solo la élite escribía libros, solo la élite hacía películas. A día de hoy todo el mundo hace, a día de hoy, pues yo puedo hacer, con este móvil puedo hacer un cortometraje. Claro. ¿Y estos trabajos que te siguieron como saliendo? O sea, tú dices que empezaste con tus amigos y luego ya como que te fueron pidiendo X corto, X tal. ¿Eso te lo pedían empresas? ¿Eran trabajos que te buscabas tú por tu cuenta o...? La mayoría, digamos, me lo pedían, me llegaban. Sí. Y a raíz de un trabajo te llega otro trabajo, a raíz de otro trabajo te llega otro trabajo, y ya ahí hubo que tomar como la decisión de decir, bueno, vamos a hacer una productora y vamos a hacerlo un poco más profesional todo. Con las consecuencias que tiene eso en España, a nivel de falta de apoyo, Como autónomo. impuestos, De crear una autónomo, empresa, sí. exactamente. ¿Y esto en qué curso de la carrera? ¿O en qué- Esto fue, digamos, entre tercero de carrera, cuarto de carrera, y luego pues al acabar la carrera seguir O sea, ahí. que seguías estudiando mientras hacías, Sí. Sí. tras montar la productora. Así es, sí. Y bueno, pues hacer distintos proyectos, distintas cosas, y fue poco a poco así, pues como fueron surgiendo pues más cosas, claro. Un poco efecto bola de nieve, podemos decir también, claro. Ahora te quiero preguntar más o menos, tú has estado en la UNESCO. Esto en la UNESCO. Cuéntanos cómo... La UNESCO. Yo llegué a la UNESCO no trabajando para la UNESCO, sino trabajando para el Ministerio de Cultura de España. A través hay una convocatoria que es anual, donde, digamos, seleccionan gente de hasta 35 años para trabajar en las distintas... es como, no recuerdo cómo se llama la convocatoria, es en distintos centros artísticos a nivel mundial. Entonces, pues puedes elegir el Pompidou, por ejemplo, el British Museum o distintas cosas. Y como parte de España estaba la UNESCO, trabajar para el Ministerio de Cultura en gestión cultural en la UNESCO. O sea, hacer, digamos, un poco labor de representación, o sea, digamos, entre todos los países. ¿Difundir la cultura puede ser? ¿O cómo? No, no ¿Qué era lo que exactamente. hacíais? O sea, lo que se hace en UNESCO suena como muy guay, pero en la práctica era como bastante, podemos decir, a veces hasta coñazo. O sea, pues todos los países que se reúnen para discutir según qué tema de patrimonio, o según qué tema de cultura, o de proyectos culturales, o políticas culturales, o de educación, o de ciencia. Entonces, pues, ¿qué piensa este señor de Irán? ¿Qué piensa este señor de Bulgaria? ¿Qué piensa este señor de Canadá? ¿Cómo recopilar? Podríamos decir. Yo ahí mi labor normalmente, ahí hay un cuerpo diplomático, hay un embajador y hay un delegado permanente de España, de todos los países, que son los que, digamos, tienen la palabra de España. Entonces yo en ese sentido lo que hacía era, digamos, tomar notas, hacer informes de qué dice cada país, qué dice España, y eso se manda pues al Ministerio de España para
para que se sepa en Madrid lo que se está hablando a nivel internacional. Y según lo que se esté hablando, pues Madrid dice, pues oye, pues hacer esto otro. ¿Qué pasa? Que algunas reuniones, porque hay veces que se solapan muchas reuniones, y hay veces que embajador, delegado diplomático, pues a lo mejor uno se pone enfermo, a lo mejor uno no está porque tiene que estar de otra cosa. Entonces, ahí, digamos, el resto de trabajadores de esta delegación, los que yo estaba, pues te toca ir y en este caso, pues tomar la palabra por el país, que podemos decir, ¿no? Pues yo pienso que España, o sea, no yo pienso, sino España piensa que esto debe ser así o que esto debe ser así. Y luego, pues ver lo que dicen los otros países, eso apuntarlo y, evidentemente, pues comunicarlo, ¿no? Un poco labor de intermediación entre la comunidad internacional, por así decirlo. Bueno. Mola mucho, ¿eh? Sí, sí, es algo guay, es algo guay. Hay mucha gente que trabaja eso, hay gente que le gusta mucho. Naciones Unidas, que es lo mismo, pero digamos aplicado a política, eso está en Nueva York, ¿no? Entonces, este tipo de cosas son cosas, yo creo, a la gente le gusta, a la gente le llama la atención, cuanto menos. Claro. Sí, conocerlo, más o menos, después adaptarlo, después mandar el mensaje, las estrategias para cómo comunicarlo, todas. Exactamente. A mí me gusta mucho, la verdad, me gusta mucho. Es algo que no conocemos funcionamiento porque no. Es algo que no estudiamos, o sea, no sabemos cómo funciona el multilateralismo, es decir, que cada país tiene un voto, que puede ser algo que nos puede decir, ¿estamos a favor o en contra de esto? ¿Estamos a favor de que China, con sus millones de habitantes, tenga el mismo peso que una isla del Caribe en la que viven 20.000 personas? ¿Sí o no? ¿Merece la pena? ¿No merece la pena? ¿Andorra tiene el mismo peso que China? Evidentemente, o sea, todo este tipo de cosas, pues eso ya se da por hecho que lo tienen. Pero es el marco en el que estamos discutiendo, el marco en el que se toman decisiones. ¿Cuánto tiempo estuviste trabajando? Pues ahí estuve como cerca de 6 meses hasta que llegó el COVID. Ah, bueno, es la pandemia. Ay, y se acabó todo. Llegó el COVID y... Famoso COVID. La vida cambió. Sí. La vida rompió. Todo cambió. Año cero. Es como el año cero, podemos decir, ¿no? Para nosotros. Estamos en el año 2 después del COVID. Ostras, se puede plantear así. Yo creo que el 1, porque vamos, el año pasado... No lo cuentas. Yo el año pasado ya hablaba de la pandemia en pasado, yo el año pasado. Yo también. Yo decía, cuando era la pandemia, cuando era el COVID, Sí. o sea, yo ya el año pasado ya lo hablaba. 4 meses o algo así. O sea, para vosotros la pandemia fue... 2020. 2020. Sí. O sea, simplemente esa. Sí, yo creo que sí. Yo considero que no. Yo creo que fue más yo creo que hasta que ya el enclausuramiento la cuarentena más en 2020, pero yo creo que el COVID como tal hasta finales de 2021. Sí, porque no tenías la misma movilidad, no hacías muchísimas cosas, estabas muy limitado. Sí, estaba juguetón el COVID. Claro, yo luego ya no lo cuento. O sea, yo ya estoy como en el año 2 después de COVID, ¿no? Entonces, es como ya es el pasado lejano, ¿no? El pasado de hace... Sí, Pero tú te has preguntado esta medida de... Porque al fin y al cabo es una manera de medir el tiempo absoluto y tu tiempo relativo, el poner un punto cero de... Sí, para comenzar cosas. Para ¿no? comenzar todo. O sea, ¿tú sabes los antiguos griegos cuál era su punto cero? No. Porque no tenían, no había, o sea, no sabemos cómo lo hacían y no había nacido Jesucristo. ¿Cuál creéis que es? No había nacido Jesucristo, entonces no sabían ahí... Pues a mí me pillas, o sea, vamos, yo... Me espía un poco... Es la celebración de los primeros Juegos Olímpicos, mira qué bonito. Ese es el año 1, porque los griegos no tenían 0. Entonces, a raíz de eso íbamos poniendo los años, hasta que ya llegaron los cristianos, prohibieron los Juegos Olímpicos para que eso se dejara de ser como la medida del cambio, ¿no? De decir, no, pues ahora va a ser el nacimiento de Cristo y ya los Juegos Olímpicos no van a ser. Y ahora va a ser el COVID. Y ahora va a ser el COVID. Ahora va a ser el COVID. En la posmodernidad. Puede ser el COVID. Claro, que iniciales. Yo creo que el COVID ha cambiado muchísimas cosas, pero muchísimas cosas. ¿Tú no crees que ya es la vida como era? Todavía sí, pero yo creo que a raíz del COVID es como un punto y aparte. Es como que empieza a funcionar todo de otra manera. Se sigue la coletilla de cómo se estaban haciendo las cosas y tal, pero yo creo que los cambios van a venir cada vez más. O sea, yo creo que es como que un momento en el que lo digital es como en plan de... Hasta ahora es como, bueno, una manera de trabajar, una manera de tantearlo, tal. Es como, ahora ya es como... Ya forma parte de ti. Forma parte de todo el mundo. Y la inteligencia artificial también ha entrado muy fuerte. Claro, pero eso es un desarrollo que no necesariamente es por el COVID. Pero el COVID lo intensificó. Sí, pero por ejemplo, o sea, yo lo que digo es, cuando llegó el COVID, teletrabajó todo el mundo. Y ahora eso se ha acabado, ya nadie teletrabaja. Muy poca gente. O sea, como antes. O sea, quiero decir, como antes. Antes no, pero en su mayoría... Muy poquito más que antes. O sea, la mayoría de empresas han dicho, no, teletrabajo nada, vuelve aquí a la oficina. Aquí en España, por lo menos. No, y a nivel internacional incluso. O sea, yo me acuerdo Elon Musk, que sí, ¿sabes? Elon Musk. Pues este señor, una de las cosas que dijo, en Tesla no se teletrabaja ya. O sea, todos a trabajar a la oficina. En Twitter, nada, todos a la oficina.
Entonces, este tipo de cosas que yo digo, si al final no... O sea, es como que algo que hemos borrado, ¿no? Como 2 años, como un reseteo ahí, pero como que No han estamos... pasado, ¿no? No, como que o que no han pasado o han pasado más. O sea, la gente está más arisca, envejecida, enfurecida. O sea, el que estaba un poco rotillo de la cabeza, pues le ha quedado más todo esto, ¿no? Y entonces ahora está como más tocado de la cabeza. Entonces, claro, este tipo de cosas es complicado, ¿no? Podría decirse que 2020-2021 hay lagunas. Sí, puede ser, Lagunas. puede ser. Sí. Totalmente. Yo no lo Una cuento, laguna no. de tiempo ahí. Volviendo Tiempo al tema del cine, cuéntanos más o menos cómo ha sido tu nominación. Bueno, nominación. Como candidato como a los premios Goya. ¿Cómo fue? Bueno, no fue nominación como tal, fue eso, como bien has dicho, candidatura. Bueno, pues fue un cortometraje simplemente que, digamos, en un momento dado empezó a tener mucho recorrido, empezó a llegar a muchos festivales, empezó a proyectarse en muchos... Perdona que te interrumpa. Sí. ¿Lo movías tú? Lo moví yo. Claro, muy Claro, eso importante. fue un trabajo más duro que el hecho de hacerlo, a lo mejor, o más constante. O sea, estamos hablando, llegó a más de 200 festivales. 200. Toma. Madre ¿Aquí en mía. España o En todo el internacional? mundo. Wow. Entonces, eso es una locura. Eso es una locura. O sea, eso es... muy poquitos cortometrajes han hecho eso en la historia de España, por ejemplo. Muy pocos. Porque es excesivo. O sea, eso es excesivo. Y a día de hoy es todavía más difícil. O sea... yo que sé, la Comic Con, conoceréis. Sí, San Diego, San Comic Diego. Con. Ahí estuvo premiado. Ahí ganó como el mejor cortometraje de comedia, por ejemplo. Qué Sí. bueno. Muy bien. Tuvo varios premios, o sea, me viene ido a ese ahora a la cabeza, pero tuvo varios así en festivales bastante guays. Y a raíz de eso, digamos, a raíz de estar premiado en festivales fuera de España, te puedes presentar a los Goya. Porque si no, no puedes. ¿Esto para qué se hace? Estos filtros se hacen pues para que tú no puedas... aquí pues hacemos un corto los 4, los Claro. 5... lo presentamos a los Goya. O Para que grabo no la haya lo boda que de mi sea. primo y lo meto a los Goya, a ver si cuela. Y los Goya al final pues se llenaría eso de películas que Sí, no... Entonces ponen esta serie de filtros para Sí. pasar o no pasar. Entonces eso el filtro lo pasó, pero luego ya a la hora de hacer la nominación, ahí ya no pasó. ¿Por qué? Porque ahí, digamos, este corto pues estaba hecho sin dinero, no tenían 50 euros, ¿vale? O sea, yo nunca me gasto dinero en ningún cortometraje, ¿Y te ningún. echaron para atrás por la producción o cómo? La producción no luce evidentemente igual que si te gastas 30.000 euros, que es la media de un corto de escuela está en 25.000 euros, ¿vale? Para que nos hagamos una idea. No luce igual. Y luego a mayores también tienes el problema de que solo la gente que lo va a votar son académicos. Ya. Académicos que tienen contactos, conocidos, entonces tú si vas de outsider de fuera, pues es muy difícil que esa gente siquiera llegue a ver tu cortometraje. ¿Y tú en este corto, cuánto fue el presupuesto más o menos? O 50 euros, una 50 cosa euros. así. 50 euros. Sí. Y lo conseguiste pasar a más de 200 países. Sí. Lo moví. Festivales. Todo, Festivales. Sí, bueno, Madre mía. festivales de Muchísimo. diferentes países. Sí, ¿Y cómo, sí, cómo lo sí. moviste? ¿Por redes sociales? No, buscando catálogos de festivales, mandándoles el Presentando, corto, sí. diciéndoles, oye, mira el corto que te mando, mira esto tal, o sea, honestamente no sé a cuántos festivales lo mandaría, no lo sé. Muchos no lo más, sé. supongo, Sí, que sí, de los sí. que presentaron. O sea, te puedo decir, el último corto, grabado en Segovia, que estoy moviendo, lleva como 84 festivales, una cosa así, y se ha presentado, o sea, lo he presentado, lo he mandado como a unos 700 y pico. Ya. O sea, son números que asustan. Ahora bien, 700, de cada joder. 10, más de un festival lo está cogiendo. Que eso es algo que está bastante bien. O sea, normalmente en la cifra estamos a lo mejor hablando de uno de cada 20, uno de cada 30. O sea, hay veces que a lo mejor sacas un festival de cada 50 que mandas. Depende un poco el corto, depende de qué vaya, depende de la gente le gusta o no. Yo con eso, menos de uno de cada 10 está bastante bien para lo que es el circuito y todo esto. Y desde ahí una productora, por ejemplo, te puede llamar para que puedas dirigir alguna película, ¿no? ¿O cómo? Ha habido proyectos de esto, pero es muy complicado. O sea, ¿Por qué? En España es casi imposible, casi imposible. O sea, digamos, requiere una serie de medidas, una serie de contactos, porque al fin y al cabo hay mucha gente haciendo Qué muchos... importantes son los contactos, ¿eh? Sí, lo son todo. En todos En los todo el lados. mundo. Lo son Sí. todo, lo son todo. Entonces, claro, ¿cuánta gente hay haciendo cortometrajes a día de hoy en España? ¿Con qué dinero? ¿Con qué contactos de los padres? ¿Vale? Entonces, no se hacen tantas películas al final de gente nueva, de gente que empieza. Entonces esto da... Y luego te puede pasar una cosa, que puede ser que alguien te ofrezca hacer una película, pero no sea la película que tú quieres.
sea, una película que simplemente quieren dirigir. Entonces a mí tampoco me interesa trabajar haciendo una peli a todo tren 5. Ya, pero ¿no crees que a veces hay que compaginar un poco lo que no... O sea, como en las cosas, sobre todo los trabajos creativos, de hacer algo que no te gusta para luego poder también hacer las cosas que son más tuyas o más, no sé, o sea, como pringar un poco. Sí. Vamos, yo de hecho, yo trabajo en publicidad y yo dejé, o sea, yo hacía eso, la publicidad para mí era un medio de ganar dinero, Sí, de algo que tengas otro no me trabajo que gusta. seas... Sí. Exactamente. Lo que pasa es que tienes que tener cuidado de qué tipo de trabajo eliges para eso. Si es un trabajo que te quema, que te agota o que te cansa mucho, muy difícilmente luego puedes llegar a casa y tener ganas de hacer cosas. Sí. En mi caso la publicidad era algo que era como, digo, estoy aquí gastándome mi creatividad para que esta empresa gane más dinero. O sea, que además, no, o sea, no solo me sentía mal éticamente, a lo mejor podemos decir, sino que me sentía un poco explotado creativamente. O sea, podemos decir una prostitución de la creatividad, ¿no? Decir, es que mi creatividad no vale esto, que me están pagando por ello. Y no solo eso, sino el mero hecho de todo lo que me está cansando a mí todo esto y que yo luego no puedo trabajar en según qué proyectos debido a todo este desgaste, ¿no? Entonces, eso es yo creo que es lo más complicado de estas cosas siempre creativas, culturales, que por un lado están muy atadas a la precariedad. O sea, yo sé casos de gente que ha ganado, de un chico, por ejemplo, ganador de la Concha de Oro San Sebastián, el mayor premio que te pueden premiar en el Festival de Cine San Sebastián, a nivel de España, y viviendo con sus padres, porque no podía independizarse. Habiendo hecho una película. Wow. Habiendo hecho Está varias muy mal películas, pero pagada. habiendo ganado en un festival internacional muy potente varios premios. Entonces dices, hostia, ¿hasta qué punto merecen estas cosas la pena? ¿Hasta qué punto no? Son preguntas que nos podemos plantear o que nos podemos interrogar sobre ellas. Yo entiendo un poquito por ahí. Johan, no sé cuántas preguntas quedan. O Que cumplimos. tenemos ya- tiempo, ¿eh? Tenemos un poco de tiempo. Sí, tenemos tiempo. Sí, tenemos tiempo. Es que Leo se tenía que ir. Sí, yo tengo que ir. Bueno, pues no pasa nada. Pero eso, ¿queda alguna vez o no? Sí, todavía queda un poquito, todavía, Vale, pero bueno, no pasa nada. no te olvides de volver a desramificar toda la pregunta principal que le hicimos que no terminó de contestar. ¿Vale? De ramificar ahí, volver Sí, atrás. Eso es. Exacto. Bueno, Unos pasitos entropía. para atrás para que entres de nuevo en la pregunta Hacemos filosófica entropía. de después de haber dicho todo ¿Quién esto, es Álvaro? ¿quién es Álvaro? Qué bonito, ¿eh? Qué bonito. Y tengo que verlo después. Qué Qué bonito poético. acabar así. Pero todavía no vamos a Qué responder a poético. ello. Bueno, yo Ha sido un placer, Leo. Se va Pues nada, respondiendo en segundo. Tendrás que ver Pleasure. el tendré que episodio. verlo. Para los radioyentes, Leo se está marchando porque Se tiene que se ir. tiene que ir y Es un bueno, chico nos quedamos ocupado. nosotras. Fuera de España, ¿qué tal lo ves? O La sea, vida, el mundo. El mundo del cine. El mundo del cine. Depende del país, claro. Al final los países europeos, digamos, apuestan más por el cine desde una política pública. Los países europeos, dices. Sí, claro, sí. Estados Unidos, evidentemente no, Estados Unidos, pero estamos en un negocio industrial en el que hacemos películas, en el que hacemos según qué cosas y desde otra perspectiva, claro. Películas que se producen en Europa nunca se producirían en Estados Unidos, porque son películas que no buscan una rentabilidad, sino que simplemente se hacen por amor al arte, podemos decir, porque hay un gobierno, un Estado que las paga, que las financia. Una especie de comunicar ya directamente desde los gobiernos, ¿no? O Bueno, buscar los artistas, podríamos Es decirlo. un poco lo que son las subvenciones que tanto se critican, ¿no? ¿Tú qué tal los ves? ¿El cual? Las subvenciones al cine. No solo al cine, sino a todo. Sí, A la cultura. Ah, No, bueno, no, no, a a todo, todo. a todo. O ¿Qué sea, tal lo las ves? empresas que más subvencionadas están en España sí, sabemos son que son fábricas las de coches. Entonces, donde se les da todo, desde el suelo, desde la electricidad. todo, y millones de euros al año. Entonces, cabe plantearnos por qué solo nos levantan sospechas las subvenciones a la cultura y no todas las demás. O sea, una autopista que la subvenciona el gobierno y si la gente no coge la autopista quiebra, el gobierno la rescata y pone más dinero, ¿no? Entonces es como... De hecho, hubo las crisis esa de salvación de las Sí, autopistas. sí, sí. O sea, es vamos, como, vas a pagar algo
con tus impuestos por no haberlo pagado. O sea, esa autopista que no querías pagar porque valía 5 euros, pues ahora la vas a pagar porque ha quebrado. Entonces no tiene sentido, ¿no? Entonces, claro, yo creo que está muy politizado el debate desde el punto de vista en el que al final solo nos fijamos en un determinado tipo de subvenciones y no en todas las demás que existen, que además las de cine, si miramos comparativamente, son minoritarias. No son... Yo a nivel personal, pues probablemente te diría que quitaría todas las subvenciones que hay, que no demostraran todas las subvenciones de proyectos y cosas que dan beneficios. O sea, si das beneficio ya no te hace falta... Yo considero que no. Te puede hacer falta una línea de crédito, entonces ¿por qué no ponemos líneas de crédito a este señor de esta fábrica? Digo, bueno, pues, ¿por qué en vez de, si necesitas dinero, sí, ¿por qué no lo devuelves? El crédito, ¿no? A un porcentaje mínimo. Claro, y... esto nos cabe plantearnos hasta qué punto lo extendemos. O sea, yo no sé si sabéis cómo funciona la política de becas de estudios en Inglaterra. Más o menos yo tengo ligera idea porque conozco una persona que está estudiando en Londres la escuela de música y más o menos sé que es como ellos te subvencionan casi todo, por no decirlo todo, incluso la residencia. Exactamente. Y él lo que me comentó es que una vez que él ha terminado sus estudios... Te pones a trabajar... Pero solo empieza a pagarlo a partir de los 2.700 libras. Cuando pasa su sueldo ese dinero, él empieza a pagar el porcentaje correspondiente a esa superación. Hasta entonces no paga él. Es como en plan de... Confiamos tanto en nuestra educación, confiamos tanto en las personas que están aquí, que es como en plan de... Si no llegan, es como culpa del sistema de... como se dice, su sistema educativo por una parte... Y el sistema también de empleo que hay en el país. Es como para mí, vamos, es como en plan de... Tenemos tanta confianza que podemos hacerlo. Claro, pero para mí el debate es hasta qué punto, o sea, en España a ti te están dando becas... Yo no soy becario. Bueno, pero a mucha gente se le están dando becas y no se pide que devuelvan ese dinero una vez trabajen el día de mañana. Que no digo que esté bien o mal, pero digo que hay otros países que sí que están pidiendo ese dinero de vuelta. De bueno, pues cuando tú ganes dinero, pues nos devuelves este dinero y ese dinero pueda ir a otro estudiante. Entonces, son distintas filosofías, vamos a decir, a fondo perdido o a no, esto es como un préstamo, ¿no? Es un préstamo, en el fondo es un préstamo, no tiene interés, ¿vale? O sea, tú lo que te dan es lo que has de devolver. Pero claro, si esto lo aplicamos a empresas o a películas, pues ¿qué sentido tiene darle el dinero que haya sido a Torrente? Claro, que lo va a recaudar y va a ganar más dinero y le hemos dado dinero a algo... O hay unas subvenciones que no sé si sabéis van por taquilla, entonces si una película es muy exitosa va a recibir más subvención. Cuando tiene que ser al revés. Sí. Estamos premiando, es como pues, la pescadilla que se muerde la cola. Estamos premiando el mejor, en cierta manera, pero claro, el mejor necesita dinero, necesita que lo premien. O a lo mejor habría que concentrar ese dinero en proyectos que no van a dar dinero. Claro, ahí está el debate. Que son deficitarios, son películas que nunca se van a hacer, que no interesan a nadie. ¿Qué sentido tiene entonces darle 100.000 euros a una película que no va a ver nadie porque a nadie le interesa? Son muchas cuestiones que pensamos y que nos pueden surgir y que una nos puede llevar fácilmente a la otra y que requieren respuestas complejas. Porque normalmente a lo mejor estamos muy polarizados y muy acostumbrados a dar respuestas casi sin pensar y tú le preguntas a alguien sobre lo que sea y todo el mundo tiene una respuesta. Y la gente realmente muchas veces no se para a pensar o sea, yo el otro día hice en clase una pregunta, hice un par de preguntas, o sea, pregunté ¿quién es el presidente de Portugal? Costa. Nadie sabía en clase quién era el presidente de Portugal. Pregunté después quién es el presidente de Alemania. ¿Cómo se llama? Sol, ¿no? Sí. Solaf o... Sí. No me acuerdo cómo se llama. Nadie sabía quién era el presidente de Alemania. Y luego dije, vale, ¿y el presidente de Venezuela? Toda la clase sabía quién era. Toda. Entonces dices, ¿cómo puede ser? O sea, ¿en qué punto vivís en el que no sabes el presidente que tienes al lado? Que tienes al lado, o el de un país al lado, pero sí que sabes el de un país que está bastante lejos de ti, que es un país que tampoco pinta mucho en la escena internacional. Bueno, yo creo que Venezuela aquí es como muy cercana, ¿no? Al final... Sí, pero te quiero decir, tampoco sabían el presidente de Ecuador o de Colombia, por decir dos, ¿vale? Sí. Entonces, ¿hasta qué punto muchas opiniones e ideas que tenemos no son nuestras, sino que las vamos difundiendo, ¿no? Sí. Es la concepción esta de que la ideología es como un parásito cultural, ideológico, intelectual, que se va expandiendo. Entonces, que una ideología tiene que ser sencilla para que pueda expandirse más. O sea, cuanto más fácil es una ideología, más se puede expandir. Y eso nos puede provocar llegar a términos de estos, de que yo le pregunte algo a alguien y esa persona tenga una opinión muy marcada sobre esa cosa y realmente a lo mejor no la haya pensado y no sean unas ideas que son propias suyas.
Y sobre todo teniendo el hecho de que eso, de que casi todas las cuestiones requieren respuestas complejas. O sea, que cuando una respuesta es muy básica, muy sencilla, estamos simplificando el debate. Una realidad que es de grises la estamos volviendo o negra o blanca muchas veces. Tú que eres profesor y lo acabas de mencionar, yo tengo una pregunta. Sí. ¿Cómo ves la educación Ujú. y cómo está siendo a día de hoy? ¿Y qué cosas cambiarías, más o menos? Porque claro, estamos ahora mismo, acabas de decir un ejemplo completamente, de decir, las personas que muchas veces no tienen casi opiniones propias. Son conceptos que han adquirido y los sueltan. Pero no es conceptos que ellos hayan trabajado, hayan pensado. Entonces, como te quiero preguntar a ti como profesor, Ujú. ¿cómo estás viendo a las personas que a día de hoy que están saliendo de la universidad, más o menos un concepto así generalizado, y qué cosas cambiarías? Yo creo... ¿O cómo debería ser la educación? O sea, una cosa que se comparte bastante entre docentes, entre Sí. profesores, es un poco cómo el nivel cada vez está más bajo. Cada vez más bajo, más bajo, más bajo, más bajo, más bajo. Y yo para mí no es tan gordo que el nivel esté bajo, o sea, que el nivel, digamos, sea bajo. O sea, yo con el desconocimiento pues no me pasa nada. O sea, a mí lo que más me desmotiva, a lo mejor lo que más me pesa es el desinterés. Que Es hay mucho, ¿no? Eso es lo más el duro. que te da igual o te conformas con... El me da igual. Sí. O sea, esto me da igual. Entonces llegas a un punto en el que dices, hostia, o sea, no sabes esto, vale, no pasa nada. O sea, no hay que saber de todo. Pero cuando no te interesa siquiera, si te da igual, yo creo que eso es síntoma de algo más, ¿no? Yo puedo recomendar películas y películas y películas y nadie ve nada. O libros y libros, o sea, libros ya ni recomiendo. O sea, porque claro, si yo veo que algo no funciona, pues digo, ¿qué sentido tiene? O sea, siempre piensas... No te pasa a ti solo, ¿eh? Habrá También alguien hemos que... tenido otros profesores, por ejemplo, Manuel Canga, que es, vamos, de... ay, no me sale ahora sí, teoría de la imagen. También nos recomienda muchísimas películas y libros y tal. Incluso algunas, pues, lo ha metido del contenido en los exámenes y, bueno, que la gente ni se lo ve ni se lo lee. No o sea, se a ver, interesa. yo misma a veces digo, no me da tiempo y no... Claro, yo hay cosas que... O sea, es que hay cosas que a mí me chocan muchísimo y tampoco quiero... No sé, poner ahora ejemplos porque sería como decir qué ignorantes mis alumnos. Pero hay cosas que me parecen tan grandes o tan enormes que digo, ¿cómo no podéis saber esto? O sea, de que me extraña, de que digo... O sea... O también está el no voy a responder ciertas personas por la clase. No, pero en grupos, vamos a decir, en grupos más o menos pequeños. O a veces incluso haciendo encuestas anónimas. O sea, Sí. depende un poco la asignatura, pero hay cosas que sí que me sorprende decir, wow. O sea, Sí, que te choca decir esto. me choca no muchísimo. es normal. Y claro, eso muchas veces me llega a tener que bajar el nivel de según qué cosas. Y Prepara perdona una clase. Sí. que te corte. Sí, ¿Tú claro. crees que ese desinterés se debe a la manera que se enseña? En plan, a la metodología. Creo que es algo multicasual. Que hay tantas interrogantes. O sea, podemos decir, ¿por qué no vienen los alumnos a clase? Ahí va el porqué. Y ¿Por hay qué crees? ¿A qué se debe? muchos factores. O sea, lo que pasa es que ya entramos en un sistema mental causado por todos esos factores, donde ya la gente tiene ese sistema mental y ya la gente no quiere ir a clase. Hombre, sabiendo que hay ese desinterés en clase, ¿no crees que se debería de cambiar un poco la metodología para que se integren más los alumnos, ¿no? Sí, en pero clase? yo qué sé, el año pasado con Johannes hice unas prácticas vamos a hacer unas prácticas de hacer cortometrajes. Si queréis hacer algo más práctico, más tal. Y vinieron un día pues 5 personas y otro día 2. Por ejemplo, de 55. Sí, sí, sí. Entonces, ¿qué pasa? Que ya estamos en un mood que o sea, que yo lo entiendo. O sea, yo por eso no creo, o sea, me parece un error culpar a los alumnos de ese desinterés. Decir, es que no les interesa. Pero también me parece un error decir que los profesores, o sea, yo cuando entré, por ejemplo, y me encontré según qué cosas, digo, es que creo que lo estoy haciendo todo fatal. ¿Por qué? Porque no viene nadie a clase, la gente pasa, la gente está al móvil, está al WhatsApp, entonces digo, ¿qué estoy haciendo mal? Y ya te lleva un tiempo de autocrítica y decir, no, es que lo estoy haciendo bien, pero simplemente que pasan de todo. Que no están receptivos para esto. ¿Por qué? Porque están en un sistema que alimenta eso. Y en parte son ellos en parte responsables, pero en parte es todo lo que están recibiendo y el desinterés, y que a lo mejor un profesor pues se limita a leer el PowerPoint, entonces eso pues ya digo, ¿para qué? O a lo mejor pues si tengo los apuntes aquí y con estudiarme los apuntes me vale, pues ya está. Entonces es un conjunto de cosas que crean un sistema mental
Es muy difícil salir de ahí. Sí, ¿eh? que es muy difícil salir del... desequilibrado. Claro, y yo lo entiendo, porque además se junta todo esto con que tienes pues a lo mejor 18, 19 años y estás a otras cosas y es normal, ¿sabes? Entonces sí. se juntan muchas cosas y yo creo que desde ese punto es bastante difícil según qué problemáticas. Yo, por ejemplo, una de las cosas que te decía de esto del desinterés o el desconocimiento, pues a mí la pena es que yo hay veces que a lo mejor preparo clases... yo que sé, uno de los primeros años, pues preparé una clase de cine de Woody Allen. Vamos a entrar en el cine de Woody Allen, cómo trata a la mujer, cómo trata el psicoanálisis, ta. Entonces, claro, llego a clase, 30 y pico personas, vamos a hablar de esto. Nadie sabía quién era Woody Allen, ni de oídas. Wow. Ni de oídas. Ni haber visto ni una sola película. No te digo haber visto, te digo saber Que te quién suene es. el nombre. Y dije, pero al menos por el escándalo de Mia Farrow, sexual, el Me Too, ni de eso. Entonces, claro, si te pones en eso, pues ya me tocó esa clase cambiarla a una clase introductoria de un poco historia del cine, quién es Woody Allen, de dónde viene o qué tipo de cine hace. Entonces, esa clase a lo mejor donde se podía complejizar las cosas, pues no se pudo hacer. Y esto, pues me encuentro constantemente estas cosas de cómo voy a dar una clase sobre pensadores postmarxistas si la gente no sabe lo que es el marxismo. Ya. O cómo puedo explicar el contexto de la Segunda Guerra Mundial si nadie sabe... Esto me ha pasado el otro día y me ha quedado un poco asustado. Si nadie sabe nada de las bombas atómicas de Japón. Uy. Que es algo que me parece muy fuerte. Digo, ¿de verdad no sabéis nada? Y yo dando pistas y pistas y no. Entonces, son cosas que me chocan. Y es a lo que te voy, que para mí no critico que la gente no sepa eso, sino simplemente por qué la gente no sabe esto. O sea, ¿en qué mundo vive la gente para estar tan desconectada de la realidad? Entonces podemos decir, sí, pues en un mundo de pantallitas, de redes sociales y de según qué cosas que nos alimentan y que nos Y sí, nutren, ¿no? por desgracia estamos en ese mundo. O sea, Sí. Y solo es el comienzo, ¿eh? Sí. Y- O sea, no sé, ya... Sí, siento. desgraciadamente pues Estoy disfrutando nos tenemos, mucho, pero- o sea, sí, nos tenemos que marchar por el tiempo. No, 2 minutos, te dejo 2 minutos. Bueno, pues entonces Para hacer- quiero que me cuentes. Espera, tenemos aquí Bueno, a yo es que Nakati. tengo la curiosidad, ¿sabes? Aunque él es el entrevistador, de por qué dejas la universidad. ¿Por qué ¿Dejas dejo la universidad? Dejo la universidad, ¿cómo lo sabías tú? Bueno, yo es que tengo una red de contactos. Tenemos fuentes. Dejo la universidad porque necesito porque estoy cansado. Inspiración, ¿no? No, estoy como cansado y llevo ya como varios meses diciendo no, pues lo voy a dejar porque necesito... O sea, me siento un poco encerrado, atrapado. Vale, decir, sí. Haces bien. Quieres encontrarte, ¿no? No encontrarme, porque yo me he encontrado, o sea, yo estoy... O sea, No puede ser, No, ¿no? estoy encontrado, o sea, estoy perfectamente encontrado. Simplemente digo, no es algo que tampoco me realice en exceso y es como un trabajo así de por vida, donde ya haces carrera, donde no es exactamente... Para mí no es especialmente estimulante, Que entonces... te puede llegar a quemar. Sí, yo creo más o que, menos, o sea, ¿no? muchos Sí. profesores les quema. O sea, muchos están quemados, de hecho, otros están en Sí, riesgo sí. de quemarse. Yo no he llegado a ese punto, pero sí que estoy en un punto en el que digo, tampoco me aporta tanto como para decir, me aporta más tener 29 años y irme a conocer el mundo, ir a conocer cosas, que quedarme aquí encerrado en un bucle que gira como una ruedecita, ¿no? Entonces es por eso por lo que... Sí, yo también, o sea, Lo dejo. Yo se lo dije a Bea, de que a lo mejor quiere irse por ahí, incluso a Bali, ¿no? A aprender. De momento me voy a Argentina. Ah, bueno. Sí. De momento este año que viene voy a estar Sudamérica, Ujú. Argentina, Chile, Colombia, Brasil Ole, y qué luego, chulo. no sé, ya se verá. Pues pásalo bien. Sí, Así, muchas gracias, mucha muchas suerte gracias. en tu nueva etapa Muchas- en la vida. Muchas gracias. Y que Eso- sepas que has sido un buen profesor, ¿eh? Ay. Que yo te recuerdo el año Sí. pasado, me encantaron Ay. tus clases, las charlas, todo, Pues los debates. no leo las evaluaciones, entonces Ah, eso es bueno. otra de las cosas que habría que profundizar otro día. Pero yo, por ejemplo, no leo las evaluaciones. Lo hablaba antes, además, con el grupo de tus compañeros, porque la gente es muy cruel, Oh. muy cruel. Se escuda en el anonimato y pone cosas súper crueles, súper bestias, entonces digo... O sea, al final la gente que rellena las evaluaciones suele ser gente, digamos, que está quemada. Indignada. Sí. Está indignada, quemada Sí. con algo, entonces se limitan a poner insultos, a poner según Uy. qué cosas y cosas a veces bastante heavy. Sí, Wow. sí. Bueno, tú quédate con que tenemos a gente, o sea, Ah, a gente lo agradezco, que le has lo sé. aportado ahí tu granito de arenita, ¿no? Lo sé y lo agradezco y estoy contento por nada. ello. Te agradezco decírmelo. Pues muchísimas Pues nada. gracias, Álvaro, por estar aquí con Muchas nosotros. Y bueno, pues si... ¿No te quieres cerrar con algo cíclico, con algo...? Bueno, Álvaro, Sí. en una sola frase.
Ahora me sale espontáneo, no sé por qué me Ese sale es- esa Álvaro, palabra. ¿Puedes decir la una palabra palabra, espontáneo? de hecho. Como una Claro, palabra, claro. no sé la palabra. Me sale esa, no sé por qué me sale. Y es Perfecto. espontáneo que me salga esa. Fíjate qué buena definición y qué manera de cerrarlo todo. Qué bueno, ¿eh? Qué bonito. Perfecta, qué bonito. Pues Qué nada. poético. Sí. Muchísimas gracias. Nada, de muchas verdad, ¿eh? gracias por invitarme Y, A joder, ti. y que sigáis hubiera mucho gustado tiempo más. tenerte más tiempo. La verdad. Ya, verdad, hubiera estado súper bien hacer una... Ya. Algún día haremos una segunda parte. Esperemos Si que puede sí. ser. Seguro que sí. Narrando tu viaje de Argentina. Ya ves. Todo. Podemos hacer lo que queráis. Pues muchísimas Bueno, gracias. nada. A vosotros. Hasta luego. Adiós. Deu, 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 deu. Adiós. Maonita Escucha, un programa con...